Experiencia y conocimiento. Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña en un programa más dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso. Oiga, pues ya se siente más la Navidad, ¿verdad? Claro, estamos muy cercanos a esta fecha tan linda y tan importante y también al término de un año más, ¿sí? 2019 se está terminando, va poco a poquito dando sus últimos días, los últimos minutos, las últimas horas y hay que empezar a hacer ese recuento de todo este año 2019. Quédese en este espacio, acompáñenos. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo cerrar ciclos y vamos a hablar con una coach de vida que nos va a decir de qué manera comenzar a cerrar ese ciclo y por qué tenemos que cerrar el ciclo, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que estas cosas no son de gran importancia. ¿Qué importancia tiene y cómo nos va a ayudar? Quédese en este espacio, acompáñenos. El día de hoy estaremos platicando con Sandra Treviño. Y bueno, pues si usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada, puede marcar al 81 20 20 8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Estamos en vivo. Le pido una disculpa por mi voz aguardientosa. Y créame lo que no me he tomado ningún tequila. Lo voy a hacer, sirve que a lo mejor y así me alivio, ¿verdad? O mándeme un remedio. Marque en este momento 81 20 20 8865 y dígame qué me tomo para aliviarme, porque pues ya van varios días que estamos así. ¿Que dónde andaba? ¿Dónde andábamos? Andábamos en casita, ahí bien resguardados por el frío. Pero bueno, encantados de seguir aquí con ustedes. Oiga, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. A los 20 años, la voluntad es reina. A los 30, lo es el ingenio. A los 40, lo es el juicio. Franklin. Ya estamos listos y Sandra Treviño está con nosotros. Ella es coach de vida y nos va a platicar cómo cerrar ciclos, ¿sí? Cómo cerrar este año. Es importante hacer eso. Sandra, bienvenida. Gracias Ale por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. ¿Cómo cerramos ciclos? Primero tenemos que ver qué es un ciclo, ¿no? Sí, claro. Porque hay etapas en nuestra vida, Ale, que son como muy esperadas. Sabemos que estamos en la primaria y va a terminar la primaria, va a terminar la secundaria. Sabemos que hay épocas que se van a terminar, tienen un principio y un final. Pero ¿qué pasa cuando hay etapas que se terminan en una forma inesperada, en una forma dramática? ¿Sí? Y en una forma también que es totalmente contradictoria a lo que nosotros esperábamos. Bien. ¿Sí? Termina habiendo resistencia. Empieza a haber resistencia y empieza a haber sobre todo algo que se llama sufrimiento. Me resisto a soltar, ¿no? Con la edad, ¿eso nos pesa mucho más? De hecho, en todas las etapas se pueden vivir este tipo de resistencias, pero el tema es que entre más grandes somos, pues más se nos van acumulando. Claro, claro. Entonces nos vamos resistiendo precisamente a cerrar ciclos, a terminar una etapa. ¿Qué es lo malo que nosotros tenemos? Porque a veces incluso lo justificamos y decimos que recordar es volver a vivir. Sí, nada más que nos aferramos al pasado. Caray. Sí, nos aferramos al pasado y nos impide vivir el presente, que al final de cuentas es lo único que tenemos. ¿Cómo no, verdad? Ajá. Disfrutar de este presente. Entonces, Exacto. Ese es el ciclo. ¿Es importante cerrarlos? Totalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que hablábamos de cosas inesperadas? ¿Qué puede ser inesperado? El término de una relación, un divorcio, por ejemplo, una jubilación anticipada. También. Ajá, que de repente te despidan del trabajo y no supiste qué fue lo que sucedió, ¿no? Una pérdida, al final de cuentas es una pérdida, que se nos vaya un ser querido también. También. Sí, entonces ocurre de una manera entonces inesperada, ¿sí? Hay muchos factores y muchas cosas que suceden dentro de un evento como esto sale, y sucede como cuando pasó en la película de Coco, ¿no? Sí, claro. Ajá, que de repente nos negamos, sí, precisamente a vivir el ciclo, a cerrar el ciclo, y entonces ¿qué hacemos? No hablamos del... Sí, claro. No hablamos del, como decían, no hablan del abuelo y aquí no se toca música, ¿no? Sí. Y es lo que pasa, a veces evadimos, ¿sí?, la situación, y lo único que estamos haciendo es crear un caldo de cultivo en nuestra mente inconsciente que se va traduciendo en resentimiento, ¿sí?, se va traduciendo en sufrimiento,
Sí, se va traduciendo también en algo muy, muy triste que ¿qué hacemos? No nos perdonamos. Caray. Sí, no nos perdonamos y nos vamos resistiendo, entonces dejamos de contar nosotros mismos. Me empiezo a descuidar, empiezo nada más a refugiarme en otras cosas y ya me dejo de dedicar tiempo. Claro. ¿Cómo cerramos ciclos? Hay varias etapas y hay varios puntos que podemos hacer, bien, si tú me lo permites. El primero de ellos es, ahora sí que entender que tengo que recordarlo. Algo que hacemos mucho nosotros en terapia es precisamente ayudar a la persona que podamos poner en la mesa la situación. Y entonces empiezo a observarla, empiezo a recordarla, empiezo a ver todos los puntos que sucedieron en esa situación. ¿Por qué pasó lo que pasó? No es lo importante, ¿eh? Es simplemente observarlo, como cuando tienes un álbum de fotografías. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde entra en juego precisamente esta situación. Entonces, lo primero que hacemos es recordar. ¿Sí? Empezamos a recordar, empezamos a entender que el sufrimiento ha sido porque me estoy aferrando a algo que ya sucedió. Bien. Entonces, el siguiente paso es perdonarnos. Me empiezo a perdonar, porque algo que hacemos mucho, Ale, es que me culpo, me juzgo y me castigo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo precisamente estamos, si hubieras dicho esto, si hubieras hecho otro, si no hubieras dicho eso, si no hubieras faltado. El hubiera, bueno, se convierte en todo un poema para nosotros. Claro. ¿No? Entonces, cuando se nos olvida que las cosas sucedieron como tenían que suceder. Bien, sí. Ok. Entonces, acepto, veo, me perdono. Exactamente. ¿Cómo me perdono? Esa es una situación como de pronto la gente dice, pues sí me perdono, pero ¿qué puedo hacer para comenzar ese proceso de perdonarme? Ver la oportunidad. Bien. ¿Quién eres tú después de esta situación? ¿Sí? Ahí es donde entra el juego más importante del cómo cierro ciclos. Primero, entonces, me observo, ¿sí? Me perdono y entiendo esta parte de, a ver, lo que hiciste y lo que pasó era lo que tenía que pasar. Bien. ¿Sí? Incluso cosas que salen de nuestras manos a veces sale. La pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Sí, claro. Sí, y que a veces incluso nos culpamos de, no le dije que lo amaba muchas veces, no estuve con él en ese momento. Y ahí estoy yo, rumiando, claro, como decimos. Sí, ¿no? sí. Entonces, empiezo a observar y empiezo ahora sí que a apapacharme, me perdono, me doy cuenta que lo que pasó fue lo último, lo único que podía haber pasado. Bien, ¿sí? bien. Entonces, recuerdo quién soy, ¿sí? A partir de ese momento. Si no me gusta la respuesta, si no me gusta el decir, a ver, ¿en quién me convertí? Porque a veces nos volvemos seres amargados, sí, nos volvemos seres resentidos. Si sí, no claro, me gusta, entonces decido quién quiero ser entonces. Perfecto, perfecto. Las personas, siempre que pensamos en perdón, visualizamos a lo mejor un discurso para esa persona, incluso para nosotros mismos. ¿Es en realidad esa situación o no tiene que ser precisamente eso? Más bien es que no es tanto lo que le digo a los demás, sino lo que me estoy diciendo todos los días. Bien. ¿Sí? Si yo no soy capaz de mirarme al espejo, ¿sí? Y agradecerme quién soy, entonces estoy evadiendo alguna situación. Bien, sí. Bien. Estamos hablando el día de hoy de cómo cerrar ciclos y bueno, pues nosotros le invitamos a que se comunique al 81 20 20 8865. Está con nosotros Sandra Treviño, coach de vida, y ella nos dice cómo ir cerrando esos ciclos. Se está terminando el año 2019, probablemente este año sucedieron cosas importantes, a lo mejor no, pero es un término y tenemos que empezar a ver cómo cerrar estas situaciones y comenzar el año de una manera pues más feliz, ¿no? Con mayor entusiasmo. ¿Tiene preguntas para Sandra? 81 20 20 8865 es el teléfono. Comuníquese, continuamos. Continuamos con más de este espacio Gente Grande y hoy hablando de cómo cerrar ciclos, este tema tan importante porque pues estamos ya en los últimos 13 días, entre 13 y 14 días, 13 días del año 2019. Se nos está acabando. Ya próximamente Navidad y luego viene el término de este año. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ir procesando esta pérdida? Porque finalmente es una pérdida. El cerrar un ciclo es precisamente cerrar este año. ¿Cómo ir procesándolo para comenzar el 2020 pues con mucho entusiasmo? Y para eso el día de hoy está con nosotros Sandra Treviño, que ya nos acompaña y ya nos dijo que es importante. Bueno, a ver, primero hay que ver la situación desde el punto de vista
desde, como dicen, desde la barrera, ¿verdad? Exactamente. O sea, no verlo desde adentro, sino salirme un poquito y verlo todo del panorama. Como si lo viéramos en una película. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo observo el panorama general, tomo responsabilidad de la parte que me toca. Bien. Me dejo de culpar, me dejo de juzgar y me dejo de castigar. Y esa es la parte más importante. Entonces, ya cuando empiezo a integrar esta experiencia, porque algo bien importante, Ale, es que a veces por evadir una situación, simplemente la quitamos de nuestra vida. Claro. Sí, dejamos de hablar de eso. Pero la idea es que en el álbum de fotografías de nuestra vida tiene que haber todas las fotos. ¿No? Y ahí siguen. Exactamente. Ahí siguen. Entonces, cuando me paso la página y digo, no quiero verla, entonces al final de cuentas me estoy perdiendo la oportunidad de crecer a través de la experiencia. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos hablado acerca de esta parte, ok, tengo que recordar. Lo segundo es que me tengo que perdonar. Tengo que entender y apapacharme y decir, a ver, lo que hiciste o dejaste de hacer fue lo único que podías hacer en ese momento. Bien. ¿Sí? Entonces, me dejo de juzgar. Ya me observé, ya me perdoné, ahora miro al otro. Bien. Y lo perdono. También. Sobre todo cuando hay, por ejemplo, que el jefe te corrió y ese jefe, y estoy resentida con él, ¿sí? Y se me adelantó la jubilación, ¿no? Entonces, o la relación que terminó y le estoy echando la culpa al otro sin haber tomado responsabilidad. Si yo ya tomo responsabilidad, entonces ya lo puedo mirar al otro y perdonarlo. Bien. Y entonces entender que solamente fue un mensajero para mi crecimiento. Ok. Algo tenía que venir a enseñarme. Exactamente. Bien. Algo vino a enseñarme y se lo agradezco. Algo que ayuda mucho el cerrar ciclos es precisamente honrar, reconocer su lugar en mi vida, que fue el adecuado para mí, porque algo que sucede mucho, sobre todo cuando hablamos de divorcio, decimos, no, es que cómo me fui a casar con esa persona. Fue el adecuado. Sí. Fue el adecuado para que tú pudieras crecer en conciencia, que pudieras crecer en todas las áreas de tu vida. Entonces fue el adecuado, ¿sí? Aunque ya no esté contigo ahorita. Bien. ¿Sí? Entonces lo perdono. Esa es la parte también más dura, pero la más importante de todas. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya empiezo a sanar, ya empiezo a sacarme de mi mochila todos estos costalitos que me van pesando y me van haciendo incluso hasta encorvarme, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque traigo muchos pesos. Traigo mucho peso en la mochila, entonces empiezo a perdonar. Entonces ya me perdoné, ya perdoné al otro. Me rindo entonces a la experiencia. ¿Sí? Me rindo a la experiencia, la acepto que eso fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Bien. Y lo agradezco. Bien. Ya me agradecí haberlo vivido, ya le agradecí al otro, ya me toca agradecerle al mundo, al universo, ¿sí? El haber vivido esta experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las situaciones de salud, Sandra? Las personas cuando tienen un proceso de salud importante, a lo mejor hablamos, no sé, de una detección de cáncer, algún problema renal, etcétera, y que lo vivieron en este año y que desafortunadamente pues perdieron la salud. De pronto, ¿a quién perdonas ahí? Nos perdonamos a nosotros. Bien. Porque aquí la cuestión es que la salud, nuestro cuerpo refleja lo que hay acá. Sí. Y lo que hay acá tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las historias no resueltas. Caray. Entonces, la enfermedad es solamente un síntoma de lo que hay en mi mente. Entonces yo debo de tomar esa Me responsabilidad. tengo que amar. Siempre Bien. es cuestión de amor. ¿Sí? Y el amor no tiene expectativas. Eso es algo bien importante que aprendemos, Ale, porque a veces creemos que él me debió haber amado o ella me debió haber amado como yo creía. Y no funciona de esa manera. Bien. El amor es la aceptación incondicional. Bien. Cuando yo me acepto incondicionalmente, me empiezo a amar. Perfecto. Sí, cuando me acepto con la lonjita y lo que sea, cuando me acepto tal y como soy, entonces realmente me empiezo a amar. Bien. Me empiezo a amar en mi carácter, en mi forma de ser, en todo lo que soy. Perfecto. Sí. Hoy estamos hablando de cómo cerrar ciclos y sabe que algo muy importante, lo que me acaba de decir Sandra, es en la cuestión de salud, a veces le estamos echando la culpa a otros, al doctor, a la institución, a otras personas, sino en la responsabilidad de salud es mía, por favor, tómelo en cuenta y aplícalo en este momento. Me están mandando a una capsulita, vamos con esta cápsula. Seguimos con más, les recuerdo que hay un número telefónico, 81 20 20 8865. ¿Me va a decir qué remedio me tomo para oírme mejor? Continuamos. Hola, buen día. Sigamos enumerando las bellezas que hemos vivido porque han valido la pena disfrutarlas, porque la vida nos ha dado la bendita oportunidad de vivirlas. Los viajes que hiciste y los lugares tan especiales que conociste, la magia que fuiste encontrando al estar viviendo tantas cosas maravillosas en tu vida, sin olvidar la mano de Dios que te sostuvo en ese momento difícil, recordando todos los momentos que te produjeron mucha alegría, como el parto de cada uno de tus hijos, los pasos que fueron dando hasta llegar a donde se encuentran ahora,
la colección de verdaderos amigos que fuiste formando, todos los momentos que viviste con ellos, todas las travesuras que hiciste, sí te acuerdas, ¿verdad? Una belleza sigue siendo belleza mientras tú la sigas viendo como belleza. Quizá para otro no lo sea, no importa, tú sigue disfrutando esa belleza porque nadie trae tus zapatos puestos más que tú. Continúa disfrutando la vida, pero plenamente, porque el buen Dios nos ha dado la oportunidad y a nosotros no nos queda nada más que disfrutarla. Cierro como termino mis programas de radio y mis artículos en los periódicos. Y a seguir pataleando, porque no hay de otra. Continuamos con más y le agradecemos mucho a Gerardo de la Garza que hoy nos acompaña con estas reflexiones. Él es de motivar y bueno, pues espero que las palabras que le haya dicho le sirvan de mucho. Es verdad, no nos queda más que apreciar el día de hoy, vivirlo y disfrutarlo. Y hoy está con nosotros Sandra Treviño, coach de vida, y ella nos habla el día de hoy de cómo cerrar ciclos. Ya estamos por terminar este año, son fechas importantes y además sabe que son fechas de reflexión. Definitivamente habrá que estar conscientes de qué es lo importante en esta época y a veces no lo tomamos en cuenta y estamos con esa situación y ahí la seguimos, como dices tú, Sandra, rumiando, ¿no? Uh-huh. Y también se da que muchos adultos mayores o muchas personas tienen problemas entre la familia. Sí. Sí, hay claro. situaciones ahí complicadas. Así es. Creo que lo más importante, sobre todo en estas fiestas, cuando hablamos de cerrar ciclos y decimos, bueno, ¿cómo me perdono? ¿Cómo perdono al otro? ¿Cómo empiezo a soltar esto? ¿Y cómo empiezo a aceptar que lo que sucedió tenía que suceder así, ¿no? Y algo también que bien importante, Alex, es vivir el duelo. Bien. Sí, nos resistimos a vivir el duelo. Sí. Y una de las primeras etapas del duelo es la negación. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido, si no es que también hemos estado en ese punto, de quedarnos en la negación hasta por años? Sí, mucha gente. Exactamente. Y no vivimos cómo debe de ser el duelo, la negación, el enojo, porque también me enojo por haberlo perdido, sí. Se vale enojarse. Y después viene el dolor. ¿Sí? Entonces, pero después de eso también es sanador entender precisamente cómo la única manera en que podemos sanar el pasado es integrarlo a nuestra vida. Bien. Es la única manera. Entonces, ¿qué hago yo con mis familiares también? Vivo también este cerrar ciclos para volver a vivir una nueva etapa con la nuera, sí, por favor. con la nuera, con la cuñada, con todas aquellas personas con las que en algún momento me enemisté. ¿Por qué? Porque no tomé responsabilidad de mi momento. Bien. ¿Sí? No tomé responsabilidad de la parte que me tocaba y no comprendí al otro, no comprendí la forma de ver del otro. Claro, ¿sí? Claro. Cuando hablamos de familia, ya hemos platicado y tocado ese tema antes, todos van incluidos. ¿Sí? Todos van incluidos. Sí, independientemente de cómo sean, ¿no? Independientemente de cómo sea la cuñada, también ya es tu familia. Sí, independientemente de cómo sea tu suegra, también ya es tu familia. Sí. No es nada más la mamá de tu esposo, no. Es tu familia ya. Claro. Entonces, intégrala a tu vida. Creo que la parte más importante de nuestra vida es integrar las experiencias, integrar a las personas, integrar todo lo que vivimos, integrarnos a nosotros también y vivir en el presente. Si no cerramos ciclos, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede si no aprendemos esto? Nos anclamos al pasado. Bien. Sí, y la vida solamente sucede en el presente. Entonces, en el pasado solamente se van acumulando los resentimientos, se van acumulando las culpas, se van acumulando el rencor, ¿sí? Y así es como vamos viviendo la amargura. Claro, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque es como si se fuera estancando el agua ahí. ¿Sí? Entonces no tenemos más que el presente para vivirlo. Si yo trato de cerrar ciclos en este término de año, ¿el próximo puedo visionar de una manera mejor? Totalmente, totalmente. Como te decía, la vida ocurre en el presente y si yo estoy libre precisamente de anclajes, porque al final de cuentas es eso, cuando yo tengo abierto un ciclo, simplemente es como si el eslabón no se hubiera cerrado, entonces no puede haber otro. Claro. ¿Sí? No puede haber otro, no puedo tener nuevas experiencias si estoy anclada al pasado. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos nuevas cosas en nuestro nuevo año, que de hecho en terapia lo hemos estado manejando, ¿cómo vas a programar tu año? Lo podemos hacer, pero tienes que haberte soltado precisamente del pasado. Y eso es muy importante porque a veces sé que muchos de ustedes viven agarrados al pasado. Ya no se vale, ya lo hemos platicado muchas veces en este programa. Ciérrelo, qué bonito recordar. Yo siempre digo, qué bonito recordar. Fíjese que ayer antier estábamos, mi madre y yo, platicando del pasado y estábamos muertas de la risa porque ella me estaba contando sus experiencias de niña y yo moría de la risa. Qué bonito recordar, pero no se vale
vaya a vivir con eso, ¿verdad? Claro, recordar que gracias a eso estamos aquí. Sí, claro. Y entonces seguir caminando, y entonces seguir disfrutando, Bien. ¿sí? Porque al final de cuentas eso es lo que tenemos. Sandra, se me acaba el tiempo. Hay quienes necesitan algún coaching para poder hacer este ciclo, este cierre de ciclo, perdón, Así es. o poder dejar el pasado atrás y vivir el presente. ¿Cómo te pueden localizar? Sí, claro que sí. Podemos precisamente ayudar en ese acompañamiento para poderles ayudar a observar todo esto que hemos platicado. Me pueden encontrar en las redes sociales, estoy en Facebook como Coach Sandra Treviño, así me pueden encontrar. O también, si me permites dar el WhatsApp, estoy en el 81 11 19 21 54. Si me permites repetirlo, es 81 11 19 2154. Y pronto vas a tener un evento, ¿verdad? Sí, vamos a tener una formación en psicogenealogía, Bien, que es precisamente cómo entender nuestro árbol familiar, cómo entender lo que pasó en nuestra infancia, cómo entender nuestra personalidad, para sacar el máximo provecho. Nos vas a venir a hablar de eso. Claro que sí, claro que sí. Gracias a Sandra Treviño, coach de Gracias. vida. Gracias. Mi ropa es de MCB Glam. Vaya, por favor. Mi maquillaje es de Eric Galván. Mi peinado de María Esquivel. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.